Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición más de Psicologando, acciones que transforman tu futuro. Somos Víctor Romero y Jazmín Guevara, ambos estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, con sede en Jalapa. En esta ocasión contamos con la grata presencia del psicólogo Jazael Sotelo Navarro, que tiene la licenciatura por parte de la Universidad Veracruzana, tiene mención honorífica en su tesis, experiencia en el área clínica, social y educativa. Actualmente se desempeña como docente en psicología en la Universidad de América Latina y en la Universidad UPAD, en la materia clínica y educativa. Además participa colaborando y dirigiendo tesis de licenciatura. Bienvenido, maestro. Gracias. Es grato contar con usted. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pues demos inicio, vamos a abordar el tema del taller sobre el aprendizaje, sobre el desarrollo de la memoria. ¿Podría hablarnos un poco sobre la memoria, por favor? Claro. La memoria es un proceso psicológico básico. Es un proceso que propiamente se define como el proceso de codificar, almacenar y recuperar información. La primera mención que tenemos de la memoria es en Grecia. Propiamente Platón creía que el alma recuperaba los conocimientos anteriores. Aristóteles creía que la memoria se desarrollaba a través de las experiencias en el medio, y la psicología rescata la tradición del estudio de la memoria desde que se trata de tornar como una disciplina científica, con autores como Ebbinghaus, pero que va a tomar una línea mucho más profunda con las teorías de los procesos de información dentro de la psicología cognitiva, que básicamente va a plantear dentro de las teorías computacionales que la memoria puede describirse como una memoria declarativa, una memoria de procedimientos y una memoria de trabajo. De ahí que se hable de memorias cualitativas y de memorias cuantitativas. Las cuantitativas que tienen que ver con los tiempos, inmediata, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y la cualitativa que tiene que ver con la memoria semántica, con la memoria descriptiva, que son parte de la memoria declarativa. Claro. Y ahí dentro de la memoria, maestro, ¿es lo mismo memoria que recuerdo? No. El recuerdo es un término que cubriría específicamente la tercera parte de este proceso de memoria. Recordamos que es codificar, almacenar y recuperar información. El recuerdo sería recuperar información. Es el último momento en el cual se reescribe una situación. No es exactamente lo mismo que memoria, es solo una parte. Muy bien. Y con el aprendizaje, ¿qué facilidad tiene o qué papel desempeña la memoria dentro de este? Están ligados completamente. Todos los procesos psicológicos básicos, desde la sensopercepción, el aprendizaje, la atención, el lenguaje, la memoria, todos los procesos son simultáneos. Para su entendimiento teórico, solemos decir que lo primero que pasa es la sensación, después la interpretación del estímulo, que es la percepción, y cómo se va distribuyendo a través de las vías sensoriales y de las vías de percepción, pero en realidad los procesos son simultáneos. En ese sentido, varios autores van a ser muy claros al señalar que no hay aprendizaje sin memoria y no hay memoria sin aprendizaje. No es una cualidad ni un proceso psicológico que dependa exclusivamente de lo fisiológico, ni que dependa exclusivamente de los factores sociales. Al contrario, los procesos psicológicos nos permiten observar la interrelación entre la cultura y la biología. Y precisamente la memoria, así como el aprendizaje, van a requerir la constante interacción entre un individuo, un ser biológico, en un medio social. Y son las experiencias que adquiere en ese medio las que le van a permitir aprender. Ese aprendizaje, para que verdaderamente sea considerado aprendizaje, tiene que estar ligado a la memoria. Si no hay memoria, el aprendizaje no queda registrado. En ese sentido, son inseparables. Bien. Nos hace mención en cuanto a las emociones. ¿Estas emociones en qué nos ayudan o en qué nos prohíben para nuestra memoria y de alguna manera nuestro aprendizaje? Hay mucha teoría alrededor de las emociones que es poco clara. Incluso hay algunos autores como Ekman que van a abordar la idea de emociones básicas, que ni siquiera sabemos si son naturales o aprendidas. Pero pareciera haber una tendencia a que
El aprendizaje funciona mejor cuando se coordinan varios procesos psicológicos. Es decir, cuando ocurren en simultáneo y se activan más áreas cerebrales, pareciera haber un mayor efecto. Generalmente la memoria tiene relación en la zona límbica, en las cortezas prefrontal, tiene relación con los lóbulos parietales y temporales, pero específicamente en el área límbica tiene relación con la amígdala y con el hipocampo, que generalmente se relacionan también con las valencias emocionales. En ese sentido, solo hay teorizaciones, hay que ser muy precisos, que se encienda una luz en un examen neurológico no nos dice qué está pasando, nos dice que por ahí hay actividad. Entonces, lo que se sabe ahora es que aparentemente al evocar recuerdos o al memorizar o al vivir situaciones o al aprender, tenemos algunas formas de valorar emocionalmente, pero eso no significa que sea específicamente descrito el proceso en el examen. Solo hay teorización al respecto y pues la idea es que las emociones siempre están ligadas al tipo de memoria, pero no exactamente al tipo de memoria refiriéndome a si es declarativa o demás, sino que están asociadas a toda la situación. Hay una memoria que incluso se denomina episódica, que tiene que ver con el lugar o el momento preciso y generalmente con la emoción que sentías. Ahí sí hay relación. Pero de ahí pues lo que nos dice la teoría del aprendizaje. Y con base en las emociones, teniendo en cuenta lo de la memoria, ¿por qué olvidamos, maestro? Es una muy buena pregunta. No hay una única noción de por qué olvidamos. Hay varias teorías que se complementan. Hay una teoría que es la teoría de la interferencia, que nos dice que los conocimientos nuevos desplazan a los conocimientos viejos o a la información vieja, y eso se le llamaría interferencia proactiva, pero también hay interferencia retroactiva, en la cual los elementos antiguos de información obstaculizan el aprendizaje de nueva información. Hay otra teoría que plantea que si no se utiliza la memoria, generalmente, al menos dentro de la neurociencia se plantea, y desde la teoría computacional, que para que haya aprendizaje en el cerebro se crea una conexión neuronal. Y esta conexión puede ser muy breve, como en la memoria a corto plazo, o puede seguirse retroalimentando. Si no se retroalimenta, si no se usa, la conexión se pierde. Y esa puede ser también una razón de olvido. Otra de las razones de olvido que podemos encontrar es el hecho de perder patrones. Si hablamos de un aprendizaje, por ejemplo, conductual, un aprendizaje asociativo, generalmente dependemos de los factores de la relación de contingencia para que la conducta se siga presentando. Cuando se interrumpe el proceso de la contingencia, también se puede empezar a perder y podría verse vulnerada la memoria, se olvidaría el procedimiento a seguir. Eso sería dentro de las teorías del aprendizaje y dentro de la neurociencia. También hay otra rama de teorías, especialmente el psicoanálisis, que va a plantear que el olvido está ligado a los procesos de represión. Es una teoría que va a plantear el hecho de que existen sucesos en la vida cotidiana que son difíciles de integrar al psiquismo, y para facilitar y mantener la estabilidad del psiquismo, recordemos que Freud y muchos de los que continúan el trabajo de Freud hablan de la idea de un proceso de equilibrio, de una homeostasis psíquica. A veces cuando una experiencia resulta desestructurante, cuando desequilibra demasiado, el psiquismo opta por reprimir o por olvidar. Al menos esa era una primera propuesta, y de ahí se explica que el olvido podría tener que ver con procesos inconscientes. De hecho, si ustedes buscan las manifestaciones del inconsciente, generalmente les van a hablar del sueño, del lapsus y del olvido, así como del chiste, etcétera, etcétera. Pero el olvido en una teoría tiene que ver con cuestiones prácticas, con repetir, con aprender, y en otra cuestión tiene que ver con que sean sucesos tan fuertes que no pueden ser integrados al psiquismo. Okay. Y eso que nos acaba de mencionar, ¿podríamos relacionarlo con parapnesias, por ejemplo? Sí, claro, pero hay que distinguir entre lo que es la amnesia funcional y la parapnesia. La amnesia funcional suele ser característica porque no se puede desarrollar, más bien no se puede completar el proceso de memoria, se ve atrofiado de alguna forma, pero no hay una etiología clara. ¿A qué me refiero? No hay una causa orgánica clara. Mientras que la parapnesia sí suele tener una fijación,
un punto muy claro, un origen muy claro en alguna falla relacionada a la fisiología. En el caso del olvido, por ejemplo, de la represión en psicoanálisis, hablaríamos más de una amnesia de tipo funcional, es decir, un proceso que está originado por lo que médicamente le llaman de origen psicógeno, es decir, no se sabe qué lo causa, solo se relaciona con los nervios o con los aspectos psicológicos. La amnesia psicógena es esa que no tiene una explicación fisiológica. Yo le hago un examen y su cerebro funciona igual que el de todas las personas, pero usted no puede recordar un evento. Esa sería una amnesia funcional. La parapnesia sí tiene que ver con daños en determinadas áreas o con alguna disfunción en determinadas áreas. Oliver Sacks, que muere el año pasado, por cierto, era un neurocientífico que se dedica a recolectar casos, ¿no? Y él destaca casos muy importantes en hospitales como las agnosias, que es cuando no se puede terminar de recuperar información relacionada con la percepción. Y habla, por ejemplo, de la prosopagnosia, que son personas que no pueden recordar los rostros de quienes ven. Aunque ustedes ya los conozca yo, los veo y creo que son otras personas. No, hay una falla. O están las agnosias visuales, de color, están las agnosias auditivas, el no poder escuchar, por ejemplo, música. Hay agnosias de lenguaje, hay agnosias numéricas, en la cual el proceso de codificación, almacenamiento y recuperación se ve dañado. Esas serían parapnesias. Y teniendo en cuenta, bueno, maestro, ya ahorita que se viene la vanguardia de las tecnologías, el uso excesivo de WhatsApp, Facebook, redes sociales, el celular, la tablet, ¿de qué manera influye en el avance de la memoria? Pues, ¿hay alguna que se estropee la memoria o algún daño que se pueda causar en ella? Hablar de que se atrofia sería muy extremista. Greenfield, que es una de las psicólogas y antropólogas más reconocidas actualmente, propone desde 2001 un modelo que dice que los cambios en la sociedad, que los cambios en el medio, tienen una repercusión directa en el desarrollo humano. Es decir, que pasar de un tipo de comunidad hacia la urbanización en un medio cambia los valores en torno a la educación, en torno a los procesos psicológicos, en torno a cómo entendemos la cultura. Esta teoría, que también la podríamos comparar un poco con la teoría del uso y desuso en biología, en realidad nos permitiría observar que no es exactamente que se atrofie la persona que tiene el celular, simplemente que no usa las mismas opciones. Anteriormente, si uno quería marcar un teléfono, se lo tenía que saber o tener un directorio a la mano. Hoy no tenemos esa necesidad. Hoy tenemos la facilidad de tomar un celular, buscar en el celular los números, pero lo que sí ejercitamos de la memoria es otro tipo de memoria, la memoria procedimental. Ustedes seguramente habrán visto a personas mayores que nunca tuvieron un celular, toman el celular y les es muy difícil. Algunos piden que les hagan listas o que les hagan dibujos o que les digan paso por paso, porque no están acostumbrados a cómo se realiza el procedimiento. Es decir, hay otro uso de las habilidades. Al final, no es que exista una naturaleza humana única y que nacimos para aprendernos los teléfonos. No, la naturaleza quizá tenga que ver, si es que hubiera una naturaleza humana minúscula, quizá la memoria tendría que ver con la capacidad de hacernos más fácil la adaptación al medio. Y en ese sentido, pues conforme avanza la tecnología, se modifican las necesidades y se modifican los procesos. Y entonces la memoria se enfoca en modos distintos. No es que se atrofie, se desarrolla diferente. Ok. Bueno, pues con eso damos concluido nuestra entrevista. Para poner en práctica el tema que hemos tratado sobre la memoria, por favor, no olviden buscar nuestra página, no olviden darle like a nuestra página, por favor. Psicólogo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. You were the shadow to my light. Did you feel